La vida de Jesús, el hombre que cambió el mundo. La profecía del Mesías. La historia de Jesús no comienza con su nacimiento, sino siglos antes, cuando los profetas anunciaron la llegada de un Salvador. En una época donde el pueblo de Israel sufría el dominio extranjero, las Escrituras prometían la llegada de un líder que traería justicia, paz y redención. El profeta Isaías proclamó con certeza: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Las generaciones pasaron y el pueblo de Israel esperó. Pero el cumplimiento de esta profecía se revelaría de una manera inesperada. El anuncio del ángel a María. En la pequeña aldea de Nazaret, una joven llamada María llevaba una vida sencilla. Era una mujer piadosa, comprometida con un hombre justo llamado José, un carpintero descendiente del rey David. Una noche, un resplandor celestial iluminó su habitación. El arcángel Gabriel se apareció ante ella y le dijo con una voz llena de autoridad y amor: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. María, aunque asombrada, respondió con humildad: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Desde ese momento, su vida cambiaría para siempre. El mensaje de José y el viaje a Belén. Al enterarse del embarazo de María, José se sintió confundido y angustiado. Pero, en medio de su incertidumbre, tuvo un sueño en el que un ángel le habló: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Convencido de que todo era parte del plan divino, José aceptó la voluntad de Dios. Pero en esos días, el emperador romano César Augusto ordenó un censo, y cada persona debía registrarse en su ciudad de origen. José y María emprendieron un agotador viaje desde Nazaret hasta Belén, una travesía de más de 120 kilómetros, montados en un burro y enfrentando el frío del desierto. Cuando llegaron, la ciudad estaba repleta de gente y no encontraron lugar en ninguna posada. Finalmente les ofrecieron refugio en un establo, donde animales dormían sobre la paja. Fue allí, en un ambiente de pobreza y humildad, donde el Salvador del mundo vino al mundo. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus rebaños. De repente, el cielo se iluminó con un resplandor divino y un ángel del Señor les dijo: No teman, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores corrieron hacia Belén y al ver al niño, se maravillaron y contaron a todos lo que habían presenciado. A la vez, en tierras lejanas, unos sabios astrónomos conocidos como los Reyes Magos vieron en el cielo una estrella brillante que señalaba el nacimiento de un rey. Siguiéndola durante meses, llegaron hasta Belén y al ver a Jesús, se postraron ante él y le ofrecieron sus regalos: oro, representando su realeza; incienso, simbolizando su divinidad; mirra, un presagio de su futura muerte. El nacimiento de Jesús no solo cambió la historia, sino que fue el cumplimiento de una promesa eterna. El rey Herodes el Grande, al enterarse de la llegada del rey de los judíos, se sintió amenazado. En un intento de eliminarlo, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, un evento conocido como la matanza de los inocentes. Pero un ángel advirtió a José en sueños: Levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanezcan allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Así, la familia escapó y vivió en Egipto durante años hasta la muerte de Herodes. Luego regresaron a Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. La infancia y juventud de Jesús. Poco se sabe sobre la infancia de Jesús, pero hay un evento significativo que revela su sabiduría desde pequeño. A los 12 años, Jesús viajó con sus padres a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al regresar, María y José se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Lo buscaron por 3 días y finalmente lo encontraron en el templo de Jerusalén, sentado con los maestros de la ley, debatiendo y haciendo preguntas. Los sabios quedaron asombrados por su conocimiento, y cuando su madre le preguntó por qué se había quedado, él respondió: ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Desde entonces Jesús vivió en Nazaret, ayudando a su padre José en la carpintería y esperando el momento de su ministerio. El bautismo en el río Jordán. A la edad de 30 años, Jesús dejó Nazaret y se dirigió al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista predicaba y bautizaba a las multitudes. Juan había sido enviado por Dios para preparar el camino del Mesías y anunciaba su llegada con estas palabras: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús llegó y pidió ser bautizado, Juan se sorprendió y trató de impedirlo, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió con firmeza: Déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo bautizó en las aguas del Jordán. Cuando Jesús salió del agua, ocurrió algo asombroso. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y reposó sobre él. Una voz celestial proclamó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con este acto, Jesús inició su ministerio y mostró al mundo que Él era el Hijo de Dios. La tentación en el desierto. Después de su bautismo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Allí, Satanás lo tentó de 3 maneras, tratando de desviarlo de su misión. Convertir piedras en pan, apelando a su necesidad física. Jesús respondió: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lanzarse desde lo alto del templo, desafiando a Dios para que lo protegiera. Jesús replicó: No tentarás al Señor tu Dios. Recibir todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Jesús declaró con autoridad: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó, y los ángeles vinieron y le sirvieron. Jesús demostró que su propósito era cumplir la voluntad de Dios, no ceder a las trampas del enemigo. Tercera parte: el ministerio de Jesús. El llamado de los 12 discípulos. Jesús comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe. Pero sabía que su mensaje debía ser llevado a todo el mundo, por lo que eligió a 12 hombres para ser sus discípulos: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el Menor, Simón el Celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Estos hombres, aunque comunes y con defectos, serían testigos de los milagros y enseñanzas de Jesús, y más adelante llevarían su mensaje a todas las naciones. Jesús no solo predicaba, sino que demostraba el poder de Dios con milagros que dejaban asombrados a todos. Convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, su primer milagro. Sanó a ciegos, paralíticos, leprosos y endemoniados. Multiplicó 5 panes y 2 peces, alimentando a más de 5.000 personas.
Caminó sobre las aguas y calmó la tormenta. Resucitó a Lázaro, después de 4 días en la tumba. Cada milagro confirmaba su autoridad y mostraba que el reino de Dios estaba entre los hombres. Enseñanzas que enseñaron a la humanidad. Jesús enseñaba con parábolas, historias sencillas con significados profundos. El buen samaritano, sobre el amor al prójimo. El hijo pródigo, sobre el perdón de Dios. La oveja perdida, sobre la misericordia divina. También dio el Sermón del Monte, donde enseñó las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Su mensaje no era solo religioso, sino revolucionario. Llamaba a amar a los enemigos, a perdonar sin límites y a vivir en santidad. La entrada triunfal a Jerusalén. Jesús sabía que su hora había llegado. Montado en un burro, entró a Jerusalén y la multitud lo recibió con ramos de palma, exclamando: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero mientras el pueblo lo celebraba, los líderes religiosos conspiraban para matarlo. La última cena y la traición de Judas. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, instituyendo la Santa Cena. Este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Esta copa es mi sangre, derramada por el perdón de los pecados. También reveló que uno de ellos lo traicionaría. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Esa noche, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró en agonía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. La crucifixión de Jesús. Jesús fue juzgado ante el gobernador Poncio Pilato, quien, aunque no encontró culpa en él, cedió a la presión del pueblo y lo condenó a muerte. Fue azotado brutalmente. Le pusieron una corona de espinas y cargó su cruz hasta el monte Gólgota. Allí lo crucificaron entre 2 ladrones. A pesar del dolor, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La resurrección de Jesús y su victoria final. Después de horas de sufrimiento, clamó con voz fuerte: Consumado es. Y murió. En ese instante el velo del templo se rasgó en 2, la tierra tembló y el cielo se oscureció. El cuerpo de Jesús fue sepultado en una tumba prestada. Pero su historia no terminó allí. La resurrección de Jesús y su victoria final. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue bajado de la cruz y entregado a José de Arimatea, un hombre rico y seguidor secreto de Jesús. José lo envolvió en lienzos de lino y lo colocó en una tumba nueva tallada en la roca. Para sellar la tumba, rodaron una gran piedra frente a la entrada. Los líderes religiosos, temiendo que sus discípulos robaran el cuerpo, pidieron a Pilato que colocara guardias para vigilar la tumba. Así, una escolta romana fue asignada y el sepulcro fue sellado con el sello imperial de Roma. Mientras tanto, los discípulos estaban aterrados y escondidos. Habían perdido toda esperanza. Su maestro, aquel que había caminado sobre las aguas, resucitado a los muertos y proclamado el reino de Dios, había muerto en la cruz. Pero lo que iba a ocurrir cambiaría la historia para siempre. El milagro de la resurrección. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, fueron al sepulcro con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. De repente un ángel vestido con un resplandor blanco apareció y les dijo: No teman, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron.
Pero vayan y digan a sus discípulos que Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Las mujeres corrieron llenas de asombro y temor para contarles a los discípulos lo que había sucedido. Pero cuando Pedro y Juan escucharon la noticia no podían creerlo. Salieron corriendo hacia el sepulcro y al entrar solo vieron los lienzos vacíos. Jesús no estaba allí. Las apariciones de Jesús resucitado. Jesús se apareció varias veces después de su resurrección para demostrar que estaba vivo. Se apareció a María Magdalena en el jardín y ella, al principio, lo confundió con el jardinero. Pero cuando él la llamó por su nombre, María supo que era Jesús y cayó a sus pies en adoración. Se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, pero ellos no lo reconocieron hasta que partió el pan frente a ellos. Se apareció a los discípulos en el aposento alto, donde estaban escondidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Les mostró sus heridas en las manos y el costado, y les dijo: «Paz a ustedes, como el Padre me envió, así también yo los envío». Se apareció a Tomás, quien no creyó hasta que puso su mano en las heridas de Jesús. Se apareció a más de 500 personas a la vez, confirmando que su resurrección era real, y que la muerte había sido vencida. La Gran Comisión, su último mensaje a la humanidad. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dio la misión más grande de la historia. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Jesús les aseguró que no estarían solos. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con estas palabras, encomendó a sus seguidores la tarea de llevar su mensaje a todas las naciones. La ascensión al cielo. 40 días después de su resurrección, Jesús los llevó al Monte de los Olivos. Allí levantó sus manos para bendecirlos y mientras hablaba, comenzó a elevarse hacia el cielo. Los discípulos, con asombro y lágrimas en los ojos, lo vieron desaparecer entre las nubes. De repente, 2 ángeles aparecieron y les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera en que lo han visto irse». Este fue el último evento de la vida terrenal de Jesús, pero su historia estaba lejos de terminar. El impacto de Jesús en la humanidad. Después de la ascensión, los discípulos, ahora llenos de fe y valentía, comenzaron a predicar el Evangelio con poder. Pedro sanó enfermos y predicó con autoridad, llevando a miles al arrepentimiento. Pablo, quien antes perseguía a los cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la historia. El mensaje de Jesús se expandió por el Imperio Romano y más allá. Hoy, más de 2000 años después, el impacto de Jesús sigue transformando vidas en todo el mundo. Su legado no es solo religioso, sino también moral, filosófico y social. Sus enseñanzas han influenciado leyes, derechos humanos, educación y la manera en que la humanidad entiende el amor, la compasión y el sacrificio. Muchos han intentado borrar su historia, pero nadie ha logrado apagar su luz. Como dijo Jesús, el Jesús que sigue vivo hoy, reflexiones sobre la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Jesús que sigue vivo. Jesús no fue un simple maestro, ni un líder religioso más, fue Dios hecho hombre, el único que venció la muerte y abrió el camino para la salvación de la humanidad. La pregunta que queda es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Aceptas su mensaje o lo rechazas? ¿Cómo ha impactado tu vida? Deja tu comentario y comparte este vídeo para que más personas conozcan su historia. Gracias por ver este documental, que Dios te bendiga.
Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de fe. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Juntos descubriremos cómo las historias de la Biblia pueden transformar nuestras vidas. Te espero en Vidas en la Biblia.